La clase de hoy es biopsias percutáneas. Bueno, las biopsias percutáneas se remontan a 1939, donde se describe por primera vez la técnica, que junto con el desarrollo de los métodos de imágenes nos permitieron una mayor precisión en las lesiones situadas profundamente. ¿Por qué elegimos la vía percutánea? Porque nos podemos hacer una mínima invasión del paciente, nos da mayor seguridad y precisión para las lesiones. Existen diferentes tipos de guías que podemos utilizar, como la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética y la fibroscopía. La ecografía, como todo método, tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas de la ecografía son la seguridad que nos proporciona, la rapidez, la visualización de la aguja en control de tiempo real, el bajo costo y es fácilmente portable. Por otro lado, tiene sus desventajas, que están limitadas por el hueso, el aire y la interposición del gas intestinal. Existen distintos sistemas de guía, puede ser por método indirecto, por punción de mano libre y por sistemas sonográficos de guías de aguja. El método indirecto consiste en primero hacer una ecografía al paciente, luego marcar el sitio en la piel de entrada de la aguja con la parte posterior y hacer anestesia local. Es importante que el paciente se mantenga en la misma posición en la cual fue hecha la ecografía y que al realizar la punción no respire. Después tenemos la punción con mano libre, que es un método que es el preferible para usar. Se requiere mucha práctica previa a realizar la biopsia. Se realiza mediante la punción viendo la aguja. Por ejemplo, en este gráfico se ve el haz traductor, se mide la distancia entre la piel y la lesión que se va a punzar y la aguja entra paralela al haz traductor. En este caso tenemos que el transductor se ve el haz, se mide la distancia, pero la aguja entra perpendicular. Estas las primeras se usan en lesiones más cercanas porque entra directamente al lado del transductor. En el caso del que se entra en la perpendicular, entra un poquito más alejado. En el caso de este tipo de la entrada perpendicular, no podemos ver todo el trayecto de la aguja, sino la parte que pasa por el haz del transductor. Por otro lado tenemos la tomografía, que la tomografía también tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas son las imágenes más simples de interpretar, se pueden visualizar imágenes que por otro medio no se puede habitualmente, se pueden ver estructuras más profundas y el gas intestinal, el aire y el hueso no interfieren en la imagen. Y la desventaja es que la aguja no puede ser monitoreada en tiempo real, la dificultad para trabajar en el ángulo cráneo-caudal tiene un mayor costo y requiere mayor tiempo. Los pasos para realizar una biopsia guiado por tomografía: en primer lugar se selecciona el sitio de entrada, se hace una pasada inicial por el tomógrafo, se marca con un elemento radiopaco, se realiza también una marcación con un marcador en el lugar donde se desea entrar, se mide la profundidad y el ángulo de ingreso, luego se coloca el campo quirúrgico, se realiza la anestesia local y se produce la introducción de la aguja. Antes de realizar la biopsia se realiza un nuevo pase por tomografía para ver si la dirección de la aguja es la adecuada. Luego de realizar la biopsia se tiene que hacer un control nuevamente para ver posibles complicaciones. Acá tenemos imágenes de distintos tipos de biopsias guiadas por tomografía. Para realizar una biopsia tenemos que tener conocimiento de las agujas que se pueden utilizar. Por ejemplo, tenemos las agujas de tipo Trucut, que pueden ser automáticas o semiautomáticas. Tienen para progresar 1 centímetro a 2 de acuerdo al tipo de Trucut que se utilice. Después tenemos las agujas de biopsia por aspiración. Tenemos, la diferencia es en las puntas, tenemos la punta de la aguja de Chiva, la de Franzen, que es más bien dentada, la aguja de Westcott y la aguja Spinner. Y esta es una aguja que se utiliza para las biopsias vertebrales que utilizan un sistema coaxial.
La biopsia hepática. La primera biopsia percutánea hepática se le atribuye a Paul Ehrlich en 1983, aunque en 1958 describe Menghini la biopsia hepática con aguja en un segundo. Anteriormente a Menghini se decían que duraban entre 6 y 15 minutos las biopsias hepáticas. Existen distintos tipos de biopsias. Tenemos las biopsias percutáneas, la biopsia transyugular, las biopsias translaparoscópicas y aspiración con aguja fina. La medida de la pieza obtenida puede variar de acuerdo a la aguja que se utilice, va de 1 a 3 centímetros de longitud por 1,2 a 2 milímetros de diámetro. Para que una muestra sea considerada óptima se necesitan por lo menos de 6 a 8 teas portales. Es por eso que muchas veces es necesario que un patólogo esté presente. Las biopsias hepáticas pueden proporcionar un diagnóstico seguro en aproximadamente el 90% de los casos, y una muestra adecuada se puede realizar con cualquier tipo de aguja utilizada habitualmente. Las indicaciones de biopsia hepáticas son enfermedad alcohólica en el diagnóstico de la hemocromatosis, en la enfermedad de Wilson, en la evaluación de enfermedades colestásicas hepáticas, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, en alteraciones en el hepatograma, con serología negativa, un diagnóstico de una masa hepática y evaluación de estado del hígado post-trasplante o del hígado donante antes de trasplante. Existen lineamientos para la biopsia hepática ambulatoria. Esto es para que se pueda realizar y hay que tener en cuenta siempre. Un paciente tiene que tener la posibilidad de retomar al hospital donde se realizó el procedimiento dentro de los 30 minutos después de percibir cualquier síntoma adverso. Tiene que tener un cuidador responsable durante la noche. El paciente no puede tener problemas médicos serios que incrementen el riesgo. El servicio del hospital o sanatorio donde se realice la biopsia tiene que contar con un laboratorio, con un banco de sangre, cama disponible y personal para monitorear al paciente en las 6 horas inmediatas de la biopsia. Y el paciente deberá ser internado luego de la biopsia si se detecta una evidencia de sangrado, lago biliar, neumotórax o si el dolor requiere dosis de analgésico en las primeras 4 horas. Existen contraindicaciones absolutas y relativas para las biopsias hepáticas. El paciente no colaborador, una historia de sangrado inexplicable, situación con tendencia al sangrado, en este caso entrarían los pacientes anticoagulados o con riña alterado, no contar con posibilidades de transfusión, sospechas de hemangioma o algún otro tumor vascular, imposibilidad de identificar el sitio apropiado para la biopsia o sospecha de un quiste hepático. Y las contraindicaciones relativas son obesidad mórbida, ascitis, hemofilia o infección del pleuro derecho por debajo del diafragma derecho. Las complicaciones, el 60% de las complicaciones se manifiestan dentro de las primeras 2 horas luego del procedimiento. El 96% en las primeras 24 horas después del procedimiento. Y solo el 1 al 3% requiere hospitalización. Las complicaciones más frecuentes son el dolor en la zona de la punción y la hipotensión transitoria, que es más por una reacción vagal, principalmente. Si hay dolor persistente o una omalgia, hay que pensar en una complicación más severa como un hematoma, que generalmente pueden ser por lesión de la cápsula o por lesión de la arteria hepática o por la lesión de porta. Generalmente estos tipos de hematoma son de tratamiento conservador. Y la hemorragia intraperitoneal es la complicación más seria, que comienzan con hipotensión y tiene que ser valorada inmediatamente. Otro tipo de complicaciones tenemos la hemofilia, es una complicación rara, pero que puede ocasionar problemas serios. La podemos observar como ictericia, dolor en colecciones biliares y sangre en materia fecal. Este tipo de síntomas aparecen en los primeros 5 días. Después tenemos las biopsias pancreáticas. Las indicaciones son adenocarcinoma en pacientes con sospecha de enfermedad irresecable y otro tipo de lesiones cuyo tratamiento inicial no es quirúrgico. Tenemos los linfomas, TBC o metástasis. Existen 2 tipos de guías, tenemos la guía ecográfica o la tomografía. Los abordajes pueden ser anterior o posterior.
En el anterior, el más frecuente es un cifoideo, que se realiza con aguja fina, que generalmente lo más recomendado usar como guía es la ecografía. Y posterior, que usa generalmente para las lesiones de cola de páncreas, y se pueden utilizar agujas de mayor diámetro. Hay que tener cuidado en las lesiones con proximidades de la vía biliar para evitar el riesgo de biloma o coliperitoneo. También hay que tener en cuenta las localizaciones de las masas que queremos punzar, ya que en la cabeza de páncreas podemos tener vasos mesentéricos, arteria y vena mesentérica. En el cuerpo del páncreas podemos tener interposición del colon o del estómago, y en la parte de la cola del páncreas el vaso y el colon descendente. La biopsia pancreática tiene un 85% de seguridad para el diagnóstico de masas pancreáticas, teniendo mayor efectividad en masas de la cola y el cuerpo del páncreas. Estas son imágenes de biopsias pancreáticas con acceso anterior y posterior. Otro tipo de biopsias, tenemos la biopsia renal. Las indicaciones en las cuales se debe realizar son en masas renales, como nefropatías, como las glomerulones refractores, y en pacientes trasplantados con complicación. Esta es una imagen donde se observa el transductor ecográfico con una aguja automática. La biopsia renal percutiana, guiado por ecografía, es el procedimiento de elección para la obtención del material histológico del parénquima renal. Se utilizan agujas Truput 16 y 18G, siempre con un anátomo patólogo presente, y la muestra óptima es con un número de glomérulos de 7 como mínimo. Las complicaciones son hematoma retroperitoneal, hematuria, fístula arteriovenosa e infección. Después también tenemos las biopsias pulmonar. Las biopsias pulmonar tienen alta precisión diagnóstica, tienen una sensibilidad del 82 al 99%, una especificidad que varía entre el 86 y el 100%. Las agujas que se utilizan son como las agujas de Chiva, Franzen o Green. También se puede utilizar la aguja Turku. En lesiones menores de 10 milímetros puede tener un alto porcentaje de falso negativo. Las indicaciones son nódulos pulmonares o masas, antecedentes de neoplasia extrapulmonares y patología pleural. Las contraindicaciones son ventilación con presión positiva, compromiso respiratorio grave, hipertensión pulmonar, lesiones cerca del diafragma y también un compromiso pulmonar del pulmón contralateral. Las consideraciones del procedimiento que hay que tener en cuenta es que la sedación debe ser moderada, que la posición del paciente tiene que ser según la ubicación de la lesión. En algunos casos, en algunos centros prefieren el decúbito dorsal, en otros el decúbito ventral. En caso de lesión mixta hay que dirigir la biopsia al componente sólido de la masa, y en el caso de observar una necrosis central hay que dirigirla al pared de la misma. Ahí tenemos imágenes de biopsias ya fotográficas. Hay que tener en cuenta que luego de realizar el procedimiento se debe evitar toda acción que implique un aumento de la presión intratorácica. Se recomienda realizar radiografía de tórax inmediatamente y 2 horas después del procedimiento en busca de una posible complicación. En caso de neumotórax durante el procedimiento se puede realizar la aspiración del aire. Si este llega a superar los 600 mililitros se deberá colocar un tubo. Otras complicaciones que son un poco frecuentes pero que pueden pasar son el hemotórax y la embolia gaseosa. Muchas gracias. Muy bien. Comentarios. Estuve viendo ahora en el CIRSE unas nuevas agujas que llaman Solenoid o algo así, que de Cook eran,
que es muy interesante. Son para esas colecciones, esos tejidos que son, es para partes blandas, pues, tejidos que son medio cerebroides, que uno le hace con el Trucut y cuando lo saca no sale nada. Bueno, la idea es muy, muy buena porque es como si fuera una aguja que fuera como una especie de tirabuzón, pero hueca. Entonces vos la pones en el lugar tiene una funda, o sea, tiene una aguja más gruesa y después por adentro, como si fuera el mandril, es esta biopsia, esta hoja de biopsia. Entonces uno la va moviendo y se va metiendo adentro de lo que uno quiere. Como un sacacorcho. Como un sacacorcho. Y después, cuando llegó al lugar, introduce la funda y eso corta el tejido. Y se saca y viene con un aparatito plástico donde uno desatornilla eso y queda la muestra en el plástico que se puede poner en formol y directamente se manda al patólogo con el mismo plástico. O sea que uno no la toca en ningún momento. Lo cual hay que probarlo, por supuesto, pero es una cosa nueva que salió ahora y que creo que, o por lo menos yo me enteré ahora, y creo que puede ser muy, muy interesante para esos, sobre todo esos tumores cerebroides que uno no saca nada, que hace 2, 3, 4 punciones no saca nada. No, iba a preguntar, en las lesiones, biopsias hepáticas, de lesiones focales, ¿qué tipo de biopsias se hacen? ¿Con una aguja fina, con una aguja Trucut? Versus las enfermedades difusas. Con aguja Trucut. Con aguja Trucut, y cuando son lesiones, en general para las lesiones hepáticas, la guía de preferencia son las ecográficas, pero en lesiones focales y pequeñas se prefiere la tomografía como guía, con aguja Trucut. Es importante que la tomografía tiene el tema que vos comentaste, que no es tiempo real, No. salvo que utilices tomografía con tiempo real, pero tiene el problema que es más caro y con mucha irradiación para el paciente y para el operador. Y hay opciones que se están viendo cada vez más, que son las opciones de fusión de imágenes. Antes había un solo equipo de ecografía, que era el de Saote, creo que era origen italiano, que permitía imágenes previas de tomografía y resonancia, acoplarla del paciente, acoplarlas a la ecografía, y ahora prácticamente todos los equipos, Toshiba, Siemens, o sea, todos tienen los equipos de sonografía nuevos, los más nuevos tienen la posibilidad de esta fusión de imagen. Algunos de mejor calidad, otros de peor calidad. Pero eso es muy importante porque para lesiones muy complejas o que solamente se ven por tomografía y contraste endovenoso es muy útil y es tiempo real. Y sin radiación en el momento del procedimiento. O sea que es algo interesante. En cuanto a usar aguja fina o gruesa, depende muchísimo del centro. Hubo una discusión muy, muy buena en el congreso de CIDI en Zaragoza, donde diferentes centros de intervencionismo en España, intervencionistas de mucho nivel, en un hospital usan aguja fina, incluso para hacer inmunitoquímica, en otro sí o sí aguja gruesa. O sea, depende mucho el patólogo. ¿Y la tasa de complicaciones? Bueno, no está relacionado con el diámetro tanto como uno supone. De hecho, yo planteé que nosotros preferimos no usar 14, usamos 16 en general y 18 por defecto, G en las agujas gruesas, y uno intervencionista español muy famoso decía que no hay ningún trabajo, decía él, yo la verdad que no lo sé, que haya hecho una comparación de complicaciones tan grande en el tamaño de aguja con sangrado, etc. La verdad es que 14G para el hígado me impresiona, pero no me gusta. Y creo que con 16 se puede hacer diagnósticos muy buenos. Para enfermedad difusa. Para enfermedad difusa.
para enfermedad localizada. Si querés hacer aguja gruesa, 18 es suficiente. ¿Y se prefiere hacer PAP o aguja gruesa? Depende del patólogo. Hay lugares donde el patólogo incluso hasta prefiere aguja fina y con eso hace inclusive inmunohistoquímica, y hay otros lugares que de ninguna manera quiere que vos le des. Depende si el patólogo, depende de lo que le guste el patólogo, lo que esté entrenado el patólogo. ¿Cómo? Y en lo que estemos buscando. Lo que estemos buscando, sí. Si tengo una masa en cabeza de páncreas y quiero confirmar que la lesión del hígado es un secundarismo, no necesito hacer la inmunohistoquímica, solamente con la tipía de la lesión ya me alcanza. No hace falta saber poner nombre y apellido. Es distinto si tengo una masa hepática tumoral de causa sin un primario, digamos, se interpreta como un secundarismo y un primario desconocido. Ahí sí necesitas tejido, no células. Acordate que la PAP solamente es con aguja de 22G. Si es de 20, 18, no sacaste sangre, no cuenta como PAP. La PAP, punción aspiración, es con aguja de 22G. Si haces con 18G, 16, no es PAP. No, estamos de acuerdo. Ustedes saben que a mí me gusta, y lo vuelvo a nombrar, para las biopsias de masa sólida, el sistema coaxial, que nos permite posterior, el principal miedo que uno tiene entre la PAP y una biopsia de tejido con una TruCut, es el sangrado. Con el sistema coaxial puedo, posterior a la biopsia, embolizar el trayecto. O sea bueno, cuando uno utiliza el sistema coaxial, debe embolizar el trayecto siempre. Lo puede embolizar históricamente. Las primeras embolizaciones eran con la misma sangre del paciente, o sea, los coágulos de la sangre del paciente. Después la evolución hizo que, bueno, de micropartículas, de pasta de Pongostán, hasta incluso ahora hay unas gel nuevos que son como mini esponjas que cuando se embeben con el misma sangre y todo se expanden. Entonces, pero bueno, es más caro y bueno, en ese sentido. Pero entonces ahí siempre vos embolizás. Entonces, estás poniéndole mayor diámetro, pero estás embolizando el trayecto. O sea que en teoría, por lo menos, el margen de sangrado sería menor. El tema sobre todo es el hígado, con el movimiento respiratorio, donde ya hay más. Si vos tenés que hacer la aguja, pero después tenés que hacer la embolización del trayecto, necesitas dejar la aguja más tiempo, y ahí ya no puede hacerlo todo en una apnea, sino tiene que hacerlo con movimiento respiratorio. Y eso podría llegar a desgarrar el hígado en algún momento. Entonces, es cuestionable. Nosotros en general lo hacemos con aguja semiautomática de 16G y con relativamente poco margen de complicación, poca cantidad de complicación. ¿Alguna otra cosa? Sí, ¿cómo harías una biopsia de pleura? ¿Una biopsia de pleura con qué método? O Claro, ¿qué agujas? con tomografía y de acuerdo a lo que estamos buscando. Que lesión estamos buscando. Con aguja con TruCut dicen que es el mejor método. Existe un trabajo que está muy bueno que hicieron en un hospital de Nueva York acerca de todo lo que es las funciones torácicas y biopsias. ¿Y usaban los casos? Sí. No sé, el doctor. No, el tema es que depende también la experiencia y depende por ecografía, vos podés ver pleura, podés verla bien. Por eso puedo hacerlo con pleura. Depende un poco del tamaño que estás buscando, depende de una cosa. ¿Qué más? Si tenés un tumor porque acá se dijo, tenés un presunto tumor de páncreas, con una tomografía es un tumor de páncreas, y tenés imágenes en hígado que podrían ser compatibles con una metástasis. Te piden para hacer la biopsia, punzás el hígado, punzás el páncreas o punzás las dos cosas. Depende del tamaño de la imagen
De la lesión del páncreas. Páncreas 2 centímetros y las del hígado 2 presuntas metástasis de 2 centímetros. Y yo creo que del hígado tendría menos complicaciones que la... En realidad la respuesta te la dijo antes Caetano. Claro, Caetano, que pensando en el secundarismo. Exacto. Si vos confirmás el secundarismo, Sí. confirma las dos cosas. confirma las dos. Entonces te conviene biopsiar directamente el hígado y no echar el páncreas del hígado. Aparte porque es lo que te va a cambiar la conducta. Porque un tumor de 2 centímetros por sí mismo no es condición, no excluye la eventual duodenopancreatectomía, pero que tenga 2 metástasis hepáticas. Y una pregunta, si solamente tiene un tumor de 2 centímetros en el páncreas, te piden biopsia, Qué buena pregunta. porque muchas veces está de algún modo está como controvertido de alguna forma la biopsia del páncreas. Te Y no pide- se cable. Si se considera ¿Qué haces? impecable, La pregunta es, Mandás a operar. viene el paciente y te mandan a un paciente para hacer una biopsia del páncreas con una imagen compatible con adenocarcinoma de 2 centímetros en cabeza pancreática. ¿Le haces la biopsia o no le haces la biopsia? qué pregunta. No, ¿Por qué no? no estaría indicado en ese caso. Si es resecable, Entonces, la primera cosa es, vos por imágenes podés saber si es resecable resecable o o no. no. Sí. Hoy por imágenes, tanto por resonancia, por tomografía de buena calidad, vos podés saber si es resecable o no. La tomografía puede equivocarse y decirte que es resecable y no lo sea, pero si te dice que es irresecable, es irresecable. Entonces, vamos a plantear los dos escenarios. Sí. Por tomografía el paciente es irresecable. ¿Le haces biopsia o no? Irresecable. ¿Vos sabés que es irresecable? Si es irresecable, está indicada la biopsia. Es una de las indicaciones de biopsia de... Si es irresecable, está indicada la biopsia, porque eventualmente el paciente puede recibir quimioterapia y solamente te van a aceptar quimioterapia y tenés biopsia. Y segundo, estás seguro de que es un cáncer y no es otra patología. Entonces, bueno, es importante pues, saber dónde pararte. Ahora, el paciente por imágenes tiene el mismo tumor de 2 centímetros, pero no hay ningún criterio de irresecabilidad por imágenes. ¿Le haces biopsia o no? No, perfecto. ¿Por qué no? Porque tiene conducta quirúrgica. Porque la biopsia no te va a cambiar la conducta. Y eventualmente, aunque es muy bajo, podés tener implantes tumorales en un paciente que eventualmente se hace un tratamiento curativo. Y que cuando los tumores son más chicos, que son los más resecables y los que andan mejor, el porcentaje de falsos negativos o positivos, sobre todo falsos negativos, es más grande. Entonces, por todo eso no hay que hacer biopsia en un paciente potencialmente resecable. Sí. Cutánea. Biopsia por cutánea. Porque por la proteínas se puede. Por biopsia, el tema es así. Dos cosas. Primero, por ecoendoscopía podrías hacer biopsia. Al hacer biopsia por ecoendoscopía, como lo estás haciendo a través, en general en cabeza de páncreas, estamos hablando a través del duodeno, que también se va a ir en la resección, no tendrías el problema de implante. Ahora, no te va a cambiar la conducta, porque si te da positiva le vas a hacer una parentomía, y si te da negativa, se la vas a hacer igual a la de una parentomía. Entonces, ¿cuándo estaría indicado hacer la biopsia en un paciente potencialmente resecable? Borderline. Con las dudas. Es convertir. En las indicaciones, perfecto, indicaciones de biopsias, porque como toda medicina nunca es siempre, nunca es nunca, entonces a veces hay que ver. En general los pacientes resecables no se biopsian. ¿Cuándo se biopsian? En pacientes borderline, donde vos tenés que hacerle un tratamiento de quimio-radioterapia preoperatoria. Segundo, estás en un protocolo, como por ejemplo de MD Anderson, donde prácticamente a todo paciente le hacen quimio-radioterapia preoperatoria. Tercero, tengas duda diagnóstica, vos creas que puede ser otra causa. Por ejemplo, un linfoma. El linfoma, el tratamiento es médico y no es duodenopancreatomía.
¿Cuándo puedes pensar que es un linfoma? Bueno, si la imagen por tomografía, de lavado, etcétera, por el contraste, no es la característica del adenocarcinoma, o que son tumores muy grandes con un buen estado general. Recordar que es muy raro un adenocarcinoma con un tumor de 5 centímetros. Y la otra es que vos tengas un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una pancreatitis autoinmune. La pancreatitis autoinmune en general podés pedir marcadores, por ejemplo, la inmunoglobulina, la IgG4, pero a veces es necesario llegar incluso a la biopsia, y la biopsia es bastante característica para poder decir que es un... O sea, tenés duda diagnóstica, o si estás en un protocolo o estás borderline para hacerle quimioterapia. Si no, no le haces quimioterapia. Y si tenés que hacerle en un paciente potencialmente con un tratamiento curativo, es mejor hacerlo por econdoscopía que por percutáneo. Si el paciente es solamente por una cuestión de estratificación o tratamiento paliativo en un conducto irresecable, da lo mismo, y lo puede hacer en forma percutánea, porque no va a cambiar. ¿Estamos? El hígado. Tenés una imagen hepática, ¿hacés biopsia o no haces biopsia? Hablemos al revés. Tumor, sospecha de hepatocarcinoma. ¿Le haces biopsia o no le haces biopsia? ¿En qué país? Hoy, cualquier país del mundo. A ver, dale. No. En Argentina no te, por lo menos por Buenos Aires, no te aceptan, no te dan ninguna droga si no tenés diagnóstico histórico. Bueno, Pero las guías internacionales, con el marcador y imagen, ya está. sí. Es más. En la actualidad, incluso se le da menos importancia al marcador de la que tenía clásicamente. Es las dos imágenes. Vos tenés dos imágenes compatibles con hepatocarcinoma, es hepatocarcinoma. O sea, las imágenes son muy típicas, con el tipo, el hecho de la relación que tiene parénquima y tumor, y la captación del contraste en las imágenes sin contraste, con contraste, tiempo arterial, tiempo venoso y tiempo de reposo, son sumamente características. Si con dos imágenes un imagenólogo te dice que es un hepatocarcinoma, es hepatocarcinoma. Independientemente del valor de la Por supuesto, sí. Ahora, si aparte le sumás alfa-fetoproteína, que eso ha cambiado a 400, 200, etcétera, ahí ya más todavía, pero principalmente son, es más cuestionable, principalmente son las imágenes. Ahora, la verdad es que no tiene que hacerse biopsia. ¿Y por qué tiene que hacerse biopsia? Porque, primero, porque con las imágenes es suficiente. Segundo, que como es un tumor hipervascularizado, las posibilidades de complicaciones son muy altas. Y tercero, porque el implante es más alto en el hepatocarcinoma con la biopsia con la radiofrecuencia. O sea, con la radiofrecuencia es excepcional, con la biopsia no es excepcional. Entonces, el hepatocarcinoma es un tumor que, si está en condiciones, está en una cierta edad, es potencialmente curable. Entonces, no tienes que volver implantes para hacer algo que no tendría ningún sentido. O sea que no hay que hacer biopsia de hepatocarcinoma. Como todo. ¿Hay algún hepatocarcinoma que hay que hacer biopsia? Bueno, sí. Los hepatocarcinomas que son muy pequeños y que en el seguimiento pasaron de 1 centímetro a 1,5 centímetros o 2 centímetros y todavía no tienen una patente determinada, no tienen ese patrón de lavado. Entonces vos podrías, en ese caso donde te está creciendo pero todavía no tiene un patrón determinado, para tomar alguna conducta, entonces ahí podrías hacerlo. O sea, como todo hay excepciones en medicina, pero como concepto, el concepto es no biopsia. Si tenés una metástasis, o tenés un paciente que tuvo hace 2 años un cáncer colorectal resecado y te viene a la consulta con una imagen de 2 centímetros en hígado derecho. Te dicen, ¿le hacemos biopsia o no le hacemos biopsia?
¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que sí. ¿Qué opina el resto? Me ayudaría también saber el marcador en código. Y sí, hay que hacerlo porque cambia la droga a la quimioterapia. En líneas generales, si vos tuviste un cáncer de colon 2 años antes, en los controles no tenía nada, ya tiene control de endoscopía, que pues, lo controlaste y todo, y no tiene recidiva, nada, y aparece una imagen compatible con una metástasis, vos podés saber que es una metástasis de colon. Hoy por hoy va a depender según cómo lo estés manejando. Si estés manejando que vas a hacer eventualmente una resección quirúrgica sin quimioterapia previa, o vas a hacer quimioterapia previa, etcétera, bueno, ahí si ves ese biopsia o no. En general le vas a hacer biopsia y le vas a hacer quimioterapia. Y cirugía. ¿Qué pasa si tenés una imagen compatible con metástasis en un paciente que, por otro lado, vos no sabías que tenía tumor, o sea, el primario de origen no conocido, por lo menos en el momento? O sea, tenés una ecografía lesiona una tomografía, la tomografía es compatible con una metástasis, pero en teoría vos no tenés el primitivo, el primario. Entonces, ¿le haces biopsia? ¿O primero haces uno de otro estudio? Ya está estudiado previamente, ¿o no? Tiene la tomografía No. y nada más. Sí, le hago biopsia. ¿Qué opina el resto? Lo busco primario y después Primero buscas el y primario. también le hago biopsia. No, a ver, primero no. Primero le buscas el primario. Le haces tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Le revisas las mamas, es una mujer. Y le haces una endoscopía alta y baja. Y recién ahí, dependiendo si encontrás un primario o si no lo encontrás, le haces biopsia. Si los marcadores no son característicos, si en todo el screening no hay el tumor primario, ahí le haces la biopsia. Bueno, y así podemos ir, hay muchas opciones muy particulares. Si pensás que es un tumor benigno o no, porque realmente los tumores benignos de hígado tienen una característica específica que no hace falta en general hacer biopsias para diagnosticar tumores benignos. Hoy las imágenes realmente... La resonancia sobre todo. Claro, la resonancia sobre todo da muchas imágenes muy características y son verdaderas biopsias por imágenes. ¿Algo más? Sí, con respecto a esa resonancia, ¿para qué se usaría una resonancia, una biopsia, usando como guía una resonancia? ¿Lo nombraste? Sí, lo busqué, la verdad, para ver en cuál caso sería la guía más indicada, y no encontré que haya un caso en particular para resonancia específicamente. Generalmente se utiliza ecografía y tomografía. No sé si en particular. Yo eso no. Es que mucho sentido no tiene. tendría. Sí veo una utilidad de la biopsia bajo resonancia en las lesiones que, por ejemplo, hay muchas veces nosotros pedimos poco lo que se llama la resonancia con difusión. Son lesiones que por tomografía, con contraste o la ecografía, se ven lesiones hepáticas que apenas difieren un poco del parénquima hepático. Pero si uno pide la resonancia con difusión o la resonancia con gadolinio, se nota perfectamente las lesiones porque miden el coeficiente de agua. Entonces, en estos casos sí podría utilizar una biopsia guiada con resonancia, pero es mucho más costosa, mucho más tiempo, porque acordate que cada progresión de la aguja tenés que hacer 20 minutos de resonancia. Bueno, Nico, podemos... ¿Sí? Muy bien.